Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy os traigo la entrevista con Guillermo Martínez, ganador del Premio Nadal 2019, gracias a su novela Los crímenes de Alicia, de la que hablaremos en esta entrevista. Muy atentos porque al final de la misma sortearemos un ejemplar. Buenas tardes, Guillermo. Hola, encantado de estar con vos. Lo primero, enhorabuena por el Premio Nadal. Muchísimas gracias, fue una experiencia maravillosa. Y de ahí la primera pregunta. Sí. ¿Qué ha supuesto el Premio Nadal? Bueno, es uno de los máximos reconocimientos, por supuesto, que tuve en mi vida literaria, una alegría inmensa, es un grandísimo honor, además, por todo lo que significa para la literatura española el premio. Basta mirar la lista de premiados, empezando por Carmen Laforet, que sigue siendo un clásico incluso en nuestro país, se la relee continuamente. Miguel Delibes, Francisco Umbral, Ana María Matute, y bueno, y dentro de los argentinos que están en la lista, Juan José Sartre, que es uno de nuestros grandes próceres, digamos, de las letras. ¿Por qué habéis vuelto 15 años después al universo de Oxford? Sí, en realidad tenía otros libros en espera, a los que preferí darles prioridad. No quería convertir inmediatamente esa novela en una serie, no estaba muy seguro si repetir el mismo ámbito, pero sí sabía, y esto lo tenía desde hace 6 o 7 años, sí sabía cuál iba a ser el tema de esta novela policial basada en el elemento de intriga que hay en los diarios privados de Carroll. O sea, sí tenía esa intriga, no estaba seguro si repetir el ámbito y los personajes de los crímenes de Oxford, pero hubo un elemento que me convenció, y es que el papel del que se habla en Los crímenes de Alicia, que corresponde a un papel en donde están anotado el contenido esencial de las páginas arrancadas de los diarios de Carroll, ese papel fue descubierto verdaderamente en el año 1994, que es justamente el año siguiente al año en que transcurre mi novela Los crímenes de Oxford. Entonces me pareció mucho más natural proseguir con los mismos personajes, y solo tuve que imaginar que Arthur Seldon es uno de los miembros de esta hermandad que yo concibo. Iba a preguntaros que por qué habéis puesto ese año, pero ya me habéis contestado. Pero, ¿por qué trasladasteis la novela anterior, que transcurre un año antes? ¿Por qué no la hicisteis como 10 años antes de que realmente la escribierais? Bueno, porque me interesaba que coincidiera con el año en que se probó el último teorema de Fermat. Es decir, ese año fue un año muy singular para la historia de la matemática, y yo hago una alusión a la hermandad de los pitagóricos, ¿no? Que serían todos los matemáticos. Entonces fue un año crucial, y a mí me interesaba para la novela Crímenes Imperceptibles que una de las líneas tuviera que ver con la posibilidad de que la demostración de ese teorema concitara fuerzas que quisieran impedir que se publicara esa demostración, tal como se supone que actuaban los pitagóricos en las épocas antiguas, que no querían que se divulgaran las demostraciones de los teoremas fuera de su hermandad. Crímenes Imperceptibles, un precioso nombre, pero aquí se tradujo, se transformó en Los crímenes de Oxford. Sí, bueno, eso tuvo que ver con una decisión editorial de asociar, hay lazos muy fuertes de España con Oxford a través de los viajes de los jóvenes en el verano, y prefirieron tomar entonces el título con el que se publicó también en Inglaterra, que fue The Oxford Murders. En el primero hay mucha matemática, como lo habéis citado, pero en este segundo también se habla de lógica matemática. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué hace un matemático como vos en la literatura? Es que en realidad, bueno, esto ya lo expliqué muchas veces, yo escribí a lo largo de toda mi vida. O sea, yo empecé a escribir a los 7 años, tengo un primer premio literario que gané a los 12 años, escribí un primer libro de cuentos que lo terminé a los 19 años, todo esto cuando todavía ni siquiera había pensado en estudiar matemáticas.
y en paralelo con mi carrera de matemática fui publicando mis otros libros. Es decir, que soy más bien un escritor que en algún momento tuvo una carrera como matemático, de la misma manera que Claudia Piñeiro tuvo una profesión como contadora, de la misma manera que Eduardo Salieri tuvo una profesión como historiador. Y del mismo modo que Hemingway es un experto en carnadas y pesca con mosca artificial y con aparejos de pesca, bueno, a nadie se le ocurre decir, bueno, ¿qué hace un pescador escribiendo, no? Fue mi profesión, no reniego para nada de la ciencia, al contrario, fue para mí una manera maravillosa de ver el mundo de otro modo. Y finalmente hay muchos otros matemáticos que han sido escritores. Te doy una pequeña lista: Nicanor Parra, el poeta chileno; Stanislav Lem, Boris Vian, ingeniero; Sábato, físico; Coetzee, uno de los últimos premios Nobel, es programador científico, esa fue su profesión. Y bueno, la lista podría seguir: Raymond Queneau, del Grupo Ulipo, fundador del Grupo Ulipo, matemático. Hay muchos matemáticos en la historia de la literatura también, ¿no? En la historia de la filosofía, muchísimos, pero también en la historia de la literatura. Habéis mezclado en las dos novelas, en esta también, literatura, matemática y filosofía, todo en un mismo Sí. paquete. Sí, bueno, eso es lo que más me interesa de la posibilidad de relato policial. O sea, el relato policial tiene para mí dos características muy interesantes. La primera es el pacto de lectura con los lectores. Es decir, en general, el que escribe una novela cualquiera, en general suele tener dos alternativas: o la seducción hacia el lector, ¿no? O sea, que el lector, cierto embellecimiento que convenza al lector por cuestiones de tipo estéticas, o bien lo que se llamaría espantar al burgués, ¿no? Es decir, crearle incomodidad, rechazo, aversión. Esas serían como las dos maneras principales. Y en cambio, en la novela policial, sobre todo en esta variante de intriga, hay una tercera posibilidad, que es la confrontación de inteligencia, ¿no? Y eso me parece a mí una manera muy interesante de escribir para ser leído, ¿no? Que hay algo así de juego de la búsqueda del tesoro, de desafío de lógicas. Eso me gusta mucho. Y la filosofía aparece con bastante naturalidad en la novela policial por dos motivos. Uno, porque la trama policial permite aligerar un poco todo lo que son las referencias cultas, digamos, ¿no? O sea, al tener una trama policial que el lector sigue y que está preocupado por los vaivenes de esa trama y por preguntarse quién es el sospechoso, se puede con mayor naturalidad y sin caer en el ensayo mencionar una cantidad de cuestiones filosóficas. Y luego surgen también naturalmente del hecho de que en la novela policial casi todos son conjeturas finalmente, o sea, conjeturas de la policía, conjeturas del detective paralelo y conjeturas que por sobre esas dos clases de conjeturas hace el lector, ¿no? ¿Cuánto puede haber de verdad en lo que me están contando? ¿Cuál es el doblez verdadero de los personajes? Entonces me parece que la pregunta sobre cuál es la verdad, qué es lo demostrable, qué es lo que parece de una manera pero después será de otra, la apariencia, la verdad, la realidad, son todas cuestiones que aparecen naturalmente en el relato policial y están muy cerca de las discusiones filosóficas ya. Y dentro de los diversos géneros negros o novelas policíacas, a mí me recuerda mucho a las novelas de Agatha Christie. Sí, no sé si por la ambientación o... No, por supuesto, es una referencia para mí importante. Yo digo en chiste que a Agatha Christie solamente hay dos escritores que se declaran admiradores de Agatha Christie. Uno es Truman Capote y el otro soy yo, ¿no? Porque en general los escritores detestan a Agatha Christie, pero a ver, a mí me interesa mucho como una de las pioneras en cuanto a la combinatoria de posibilidades de la novela policial, ¿no? Si uno ha leído Agatha Christie, es algo así como que agotó la gramática de posibilidades, ¿no es cierto? Tenemos la novela en la que todos los personajes van muriendo uno tras otro, ¿no? Y entonces el lector sospecha, bueno, el último tiene que ser el asesino. No, también muere, ¿no? Es una idea maravillosa, absolutamente maravillosa.
la novela en la que todos los sospechosos son culpables, todos, la novela en la que el culpable es el policía, la novela en que el culpable es el narrador, en fin, creo que encontró todas las variantes posibles. La novela de la serie falsa, ¿no?, en que se cometen el crimen, el misterio de la guía de ferrocarriles, ¿no? O sea, matar a alguien de nombre AA y luego a alguien de nombre BB para finalmente matar al que verdaderamente importa, que es alguien de nombre CC. En fin, todas las posibilidades, creo yo, prácticamente agotó en cuanto a esa combinatoria básica. Y eso me parece que es algo muy, muy meritorio. ¿Y cuál es vuestra preferida de todas ellas? Habéis citado varias. ¿Cuál es mi novela preferida de Agatha Christie? Hay una que se llama Cinco cerditos, que me gusta mucho, que es la historia de un pintor, un personaje de un pintor. Esa novela me gusta mucho. Pero no sé si tengo una preferida. En una época me gustaban mucho todas, tengo que decir. Y también hay un personaje más, además de Poirot, que era mi personaje preferido. Hay otro personaje que es cuasi filosófico, que ella imagina que es Mr. Quine. Que no sé si recordás, pero hay una serie de casos de Quine que es un personaje casi abstracto, ¿no?, que funciona como algo así como un interlocutor invisible. Y entonces la gente habla con él y es como si se le aclararan a uno mismo las dudas y la reformulación de las preguntas correctas, y él prácticamente no interviene o da alguna pequeña indicación, ¿no? ¿Y ahora qué? Después de Nadal, ¿ahora qué? Bueno, ahora voy a escribir una novela, todavía la estoy recién empezando, que va a tener que ver con la escena literaria, con personajes de la escena literaria, y que hay una novela de Henry James que a mí me parece muy paradójica, muy interesante, sobre el mundo literario, que se llama La próxima vez. Y yo creo que la mía se va a llamar La última vez, y es como una versión en clave contemporánea de ese tema, ¿no? La tensión entre el éxito posible de un libro y el malentendido que puede haber en cuanto al significado verdadero de un libro, lo que se quiere decir con el libro, ¿no? A veces los libros se aprecian, pero por una especie de error masivo de lectura, ¿no? Es decir, va a estar centrado, no quiero hablar mucho de la novela porque recién estoy empezando. Pues muchas gracias, de verdad, mucho éxito. Muchísimas gracias. Y seguimos esperando disfrutar de tu prosa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y también por haber leído la primera antes de Los crímenes de Alicia. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista. La verdad es que se me pasó el tiempo volando. Cuando miré lo que llevábamos dije, voy a cortar. Se hace si no muy largo. De hecho, si os fijáis, de Alicia, del personaje de Alicia en El País de las Maravillas, no hemos hablado. En cambio, hemos hablado mucho de Agatha Christie. Y sobre ella va la pregunta con la que podéis ganar un ejemplar como el que tenemos aquí detrás. ¿Qué libro nos recomienda Guillermo Martínez de Agatha Christie? Para participar, dejáis un comentario en el canal diciendo participo. Muy importante, la lista de los participantes la hago siempre partiendo de los que han dicho participo en el canal. Después miro los correos, pero lo primero es eso. No olvidaros luego de mandar la respuesta al correo que os está dejando el buito. Tenéis de plazo hasta el domingo 10 de marzo para enviar la respuesta. Y la semana siguiente intentaré traer el vídeo con la resolución del sorteo y una videoreseña de Los crímenes de Alicia. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos, y para que eso sea posible no te olvides, te suscribes, le das a la campanita y te llegan todos mis vídeos. Nos vemos.